Si tuvieras un peso por cada error financiero que has cometido, ¿cuánto dinero crees que tendrías hoy? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny, y el día de hoy vamos a hablar sobre errores financieros, nuestros y de otras personas. así es. Y Mariana, ahora sí nos va a tocar confesarnos, porque a ver, casi nadie habla del dinero, o no estamos muy acostumbrados a hablar del dinero, y mucho menos de los errores que cometemos. Porque las pocas veces que llegamos a hablar del dinero y de algo relacionado, hablamos de lo bien que nos va, lo mucho que hemos estado ganando, si nos va bien en los negocios, en los trabajos, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos platicado con amigos, con familia, con alguien más, de todas las veces que le hemos regado y que nos ha salido muy mal ciertas prácticas que hemos hecho con el dinero? Yo creo que es algo que no estamos acostumbrados, pero es importante platicarlo porque eso nos ayuda a aprender de nuestros errores, de nuestros propios errores y aprender de los errores de las personas que conozcamos sin necesidad de vivirlos nosotros mismos. Entonces, Mariana, a ver, cuéntanos, confiésate, ¿cuáles son esos errores financieros que has cometido? Mira, honestamente, he cometido muchos, sí, he cometido varios, pero el error más grande que te puedo decir he cometido y cometí en una buena cantidad de tiempo fue creer que lo sabía todo. Mm. Creer que yo ya era la máster en finanzas, creer que lo que sabía o porque estaba trabajando en el área de finanzas ya tenía que saber, ya sabía y las respuestas todas las tenía yo. Ese fue un muy grave error que cometí en el pasado. No te creas, siento que es algo que voy mejorando. Muchas veces sí es como de, ok, esto sí lo sé, y muchas veces como de, a ver, tranquila, no importa si lo sabes o no lo sabes. A nadie le interesa. Sí, claro. No, y eso es algo que a mí también me ha pasado, tengo que confesarlo. Y es, para mí, es de los errores más graves, porque, a ver, cuando tú sientes que ya lo sabes todo, creo que te pones en esta postura como de, a mí ya nadie me va a enseñar nada, lo que yo estoy haciendo está bien, ya no dudas, no te cuestionas, y entonces lo que haces es que los errores que estás haciendo que quizás no sabes, pues los sigues cometiendo y no dejas que la gente o te corrija o te ayude o como que no intentas abrirte a aprender algo nuevo. Entonces, a mí me llegó a pasar también que yo creía que controlaba muy bien mis finanzas. Yo decía, no, pues hasta ahora me ha funcionado muy bien mis técnicas, lo que yo conozco hasta ahora, no necesito aprender más, qué flojera, no sé qué. Y cuando de verdad la vida a golpes me enseñó todo lo que estaba haciendo mal con mis finanzas, realmente me arrepentí mucho y dije, chin, ¿por qué no me di cuenta antes de todos estos errores que estaba cometiendo? Porque antes nadie me dijo de todo esto que estaba haciendo, pero yo misma estaba cerrando esa puerta. Sí, no, es un hecho. Y muchas veces cuando te das cuenta de cómo hablabas o cómo te desenvolvías en esas situaciones, dices, ¿qué me pasó? O sea, qué gracioso, qué situación. Al final de cuentas, creo que pues fue algo que vivimos, estamos aprendiendo de nuestros errores y eso es de verdad lo que vale la pena. Claro. Y para este punto, ¿cómo podemos evitar caer en ese error? Pues simplemente siendo hasta cierto punto humildes y como que mantenernos abiertos a que no siempre vamos a tener la última palabra o que lo que sabemos es 100% lo correcto. Nunca está de más aprender algo nuevo, nunca está de más escuchar a los demás y simplemente escuchar lo que tienen que decir y ya nosotros tomaremos una decisión de si están en lo correcto, si no están en lo correcto y si realmente vale la pena cambiar algo con lo que estamos haciendo. Pero nunca cierren la puerta porque siempre hay algo que se puede aprender y que se puede mejorar. Claro, es un hecho. Y también muchas veces ni siquiera te preguntan tu opinión, pero todas las das. O sea, creo que detenerte a decir, ok, esto sirve, esto no sirve, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por querer quedar bien o lo estoy haciendo porque la persona está pidiendo mi opinión o porque necesita esta opinión? Creo que nos ayuda mucho a, pues, no ser tan, pues no hablar cuando no es necesario, porque eso algunas veces a mí me sucedía.
Así es, Mariana. Y otro de los errores que muchas veces cometemos y que estoy segura que hemos cometido, Mariana, es no saber utilizar las tarjetas de crédito. Y ahí hay mucho que hablar, mucho que decir, pero yo puedo hablar personalmente que algo de lo que llegué a cometer en el pasado fue que creía que ese dinero era mío. O sea, que ese dinero formaba parte del dinero que yo tenía para gastar y como que tienes esa sensación de que tienes ese fondo infinito de dinero ahí guardadito y para todo lo quieres utilizar. Y entonces como que a veces se te olvida que ese dinero realmente no es tuyo. Sí, no, a mí también me pasó. A mí algo que me sucedía es que dije, bueno, pues ahí hay dinero, o sea, ¿por qué no ocuparlo? No que fuera mío, pero es como de, pues ahí está, lo tengo a mi disposición, ¿por qué no ocuparlo? Así era lo que a mí me pasaba. No Sí. necesariamente creer que em, pues podía usarlo, sino de por qué no. Claro, como de que por qué desaprovechar el que esté ahí, ¿no? Que lo tengo en la tarjeta disponible. Sí, Sí, te así es. entiendo, Mariana. Y también fíjate que otro de los errores que cometemos y que cometí en el pasado con las tarjetas fue el no aprender a utilizarlas correctamente. Y por eso me refiero a que, por ejemplo, no sabía o se me olvidaba qué días tenía que pagar y entonces se me pasaban los plazos y pagaba intereses o pagaba de más, no pagaba el mínimo o no pagaba muchas cosas y entonces eso iba haciendo que mi cuenta se hiciera interminable y que se iba acumulando cada vez más, más, más. Sí, o en mi caso yo solamente pagaba el mínimo, pero después un día fue como de, ok, ¿por qué pago el mínimo y mi deuda nunca baja? Si el mínimo anual es más de la mitad de mi deuda. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y sí, sí es un hecho que después me cayó un bandejazo de agua fría y dije, ¿cuánto dinero no le regalé al banco por no hacer las cosas bien? Claro. Sí, no, todos. Creo que la mayor parte de nosotros hemos cometido ese gran error y hemos regalado dinero o hemos desperdiciado ese dinero por no saber cómo utilizarlo. Porque realmente, y eso es parte de otro error, que es el tenerle miedo a las tarjetas de crédito. Porque, a ver, si no las sabes utilizar correctamente, sí son algo que te va a quitar dinero que en vez de ser algo bueno, van a ser algo malo para tus finanzas, para tu economía, para tu bolsillo, pero no hay que tenerles miedo. O sea, sí está bien utilizarlas, porque de hecho el tú tener un historial crediticio es bueno y te puede ayudar en algún momento en tu futuro, pero el problema es no saber utilizarlos a nuestro favor, porque si sabemos utilizarlos a nuestro favor, al contrario, pueden ser como una herramienta o pueden ser algo bueno para ti. Entonces tampoco hay que tenerles miedo. Y algo que justamente yo le platicaba a Mariana es que conforme he ido aprendiendo a cómo funcionan las tarjetas de crédito, las deudas con el banco y todo esto, los préstamos, me he dado cuenta que los puedes utilizar a tu favor y que aprendiendo a utilizar las tarjetas hasta puedes ganar dinero, Ujú. pequeños pesos. Entonces, solo es cuestión de saberlas utilizar y de ser muy conscientes que ese dinero no es nuestro, pero es una herramienta que tenemos que podemos utilizar inteligentemente. Claro, y es un hecho, sabiendo utilizarlo y verlo como una herramienta, tienes toda la razón, puedes hacer dinero con eso, porque al final de cuentas, como bien dice el dicho, dinero trae dinero. Pero Así bueno, es. Fanny, otro error de los que todavía hasta cierto punto cometo son mis emociones en relación con el dinero, o sea, gastos emocionales. Esto de verdad me ha costado y me cuesta muchísimo, 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 porque yo soy del tipo de personas que es como de, hoy estoy feliz, hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo todos juntos, hay que celebrarlo, no me importa. Y ese no me importa me cuesta muy caro y después es como de, ¿por qué hice esto? Claro. No, y Mariana, yo creo que ese es el coco, o sea, es el dolor de cabeza del 90% de nosotros. Y sobre todo yo creo que también de las mujeres que somos mucho más emocionales. Es nuestro coco, o sea, es nuestro dolor de cabeza y es en lo que más fallamos. Pero a ver, un gasto emocional, ¿a qué nos referimos? Son esos gastos que tú haces para tú tratar de calmar esa emoción que tienes ese momento. Puede ser mucha alegría,
puede ser mucha tristeza, puede ser incluso depresión, puede ser ansiedad, estrés. Son esos gastos que tú haces motivados o influenciados por la emoción que tienes en ese momento. Y que la mayor parte de las veces, una vez que lo realizas, después te llega la cruda emocional donde dices, chin, ¿por qué gasté esto? ¿Por qué compré esto que no necesitaba? Normalmente son cosas que realmente no necesitas, son cosas son cosas innecesarias que simplemente las ves en el momento, las compras y ya después te das cuenta que realmente fue un gasto innecesario. Pero a ver, todos estos gastos emocionales, yo también he estado en ese punto, Mariana, o sea, de verdad, a mí, por ejemplo, o sea, creo que tiene mucho que ver con cómo tú eres, porque como tú decías, a ti te pega mucho el estar feliz y automáticamente tú quieres compartirlo con tu familia. En mi caso, por ejemplo, yo soy, bueno, tengo distintos tipos de gastos emocionales. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la ropa, entonces es como mi debilidad. Siempre que voy a alguna tienda donde tienen ropa o cosas así de moda, es un peligro para mí porque yo ya sé que me cuesta mucho controlarme, entonces trato de ahora evitar ir a ese tipo de lugares a menos que de verdad tengo la disposición de gastar, porque si no, hago gastos innecesarios. O también, por ejemplo, yo soy mucho de regalos. Cuando estoy en ese momento cerca de alguien que es o su cumpleaños o que está pasando por algo difícil o lo que sea, intento recompensarlo con regalos. Entonces, gasto mucho a veces en ese tipo de situaciones que tampoco son tan necesarias o no es necesario que yo gaste para eso. Se trata mucho de conocerse, de conocerte a ti misma y darte cuenta en qué gastas normalmente. Cuando haces esos gastos fuertes que a veces no te das cuenta en qué gastas. Gastas en tus amigos, gastas en comida, en ropa, en viajes, en regalos, en cuáles son esos gastos emocionales que tú tienes. Sí, en mi caso tiene mucho que ver alrededor de comida. A mí me gusta ir a cenar con mi familia, me gusta, aunque sea comer en mi casa, pero no sé, como que esa emoción alrededor de comida de verdad me gusta muchísimo, la disfruto. Si pudiera tener más, tendría más, pero debo de tener cuidado, eso es un hecho. Sí, y es que tampoco se trata de decir, no gastes nada absolutamente en esas cosas que tú quieres. No, simplemente se trata de aprender a conocernos y a controlarnos, porque de poquito en poquito realmente vamos haciendo gastos y se va acumulando y acumulando y acumulando. Y entonces ahí es donde vienen las deudas, ahí es donde viene que no nos alcanza para llegar al fin de mes o antes de la quincena y que nos andamos viendo de dónde sacamos porque no nos controlamos. Entonces, realmente sí es importante que aprendamos a controlarnos para que podamos lograr nuestros objetivos financieros y tengamos esa libertad que tanto buscamos. Sí, es un hecho y sobre todo porque si lo disfrutas, que en mi caso es algo que lo disfruto muchísimo, después entender que a lo mejor no fue correcto o que estoy gastando de más, hace que me dé crudo emocional. Y de verdad, eso mancha una situación muy bonita, porque sí de verdad lo disfruto y sí de verdad me gusta muchísimo y es una actividad que no podría dejar de hacer. Simplemente tengo que poner un freno y tengo que pensar y tengo que crear presupuestos a lo mejor para que las cosas funcionen y se puedan dar de forma correcta sin yo después sentirme mal. Así es, Mariana. Y ahora, ¿cómo podemos evitar un poco estos gastos emocionales? Creo que va de la mano con nuestro siguiente error financiero, que es no tener control de gastos. Y yo sé que eso también o sea, muchos de nosotros no lo tenemos o nos cuesta mucho. ¿Y qué es realmente un control de gastos? O sea, es el no tener ni la menor idea en qué estamos gastando, a dónde se está yendo nuestro dinero. Es cuando normalmente pasan ese tipo de situaciones que te acaban de pagar, pasan 2, 3 días y dices, ¿a dónde se fue mi dinero? Yo tenía tanto dinero aquí, ¿en qué me lo gasté? O sea, cuando de verdad sientes que el dinero se te esfuma de las manos, se desaparece y no sabes ni en qué. Creo que ahí es donde urgentemente necesitamos tener un control de gastos. Y un control de gastos se puede ver de muchas formas. O sea, creo que a veces puede ser algo tan simple como en una libreta ir anotando todo lo que vas gastando, en aplicaciones.
existen muchas opciones hoy en día, pero creo que sí es importante que lo llevamos anotando porque de verdad, hace unos meses que yo empecé a hacer este ejercicio y que le contaba mañana, cuando empecé a hacerlo, veía todo lo que gastaba en ciertas cosas, por ejemplo, en salidas, en comida, y decía, o sea, ¿por qué estoy gastando tanto dinero si tengo comida en mi casa? O sea, ¿por qué? ¿En qué se me está yendo el dinero? Eso te ayuda mucho a ser consciente y a reflexionar contigo mismo y decir, a ver, ¿por qué estoy gastando en esto? ¿Necesito bajarla aquí o necesito aumentarla aquí? O te das cuenta, o sea, a veces tenemos nosotros objetivos o proyectos o dices, ay, a mí me encantaría irme de viaje o lo que sea, pero nunca tengo dinero. Y cuando te pones a ver todos tus gastos, te das cuenta que con todo lo que gastas en a veces tonterías, ya te hubieras podido ir a dos, tres viajes. Entonces, por eso es tan importante el tener ese control de gastos, porque te ayuda a cumplir tus objetivos y te ayuda a tener un control de qué estás gastando, a dónde se está yendo tu dinero. Sí, porque eso es un hecho. Muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde se está yendo el dinero por el que estamos trabajando, por lo que nos cuesta, literalmente. Y creo que ese es un problema muy, muy grave porque entonces, ¿cómo haces crecer tu dinero? ¿O cómo crees que puedes tener dinero? Y de verdad, créeme que el control de gastos es una herramienta que recientemente estoy ocupando, recientemente estoy poniendo a prueba, sobre todo porque en mi caso me ha servido muchísimo el tener fondos de emergencia. Recientemente usé el que tenía y estoy empezando a generarlo otra vez porque sí creo que sea algo importante de tener. Y bueno, al final de cuentas, si lo usé fue por algo, me salvó de una y necesito tenerlo por si me llega a otra. Así es, Mariana. Y otra de las cosas que a veces cometemos es priorizar las necesidades de otros por encima de las nuestras. Fanny, déjame te digo que esto es algo, bueno, es que creo que de todo lo que hemos dicho de ese pie cojeo, pero aquí no sé si te pasa lo mismo a ti, pero muchas veces a lo mejor tomamos responsabilidades que no son necesariamente de nosotros, por emoción, por culpa o por responsabilidad, no sé qué sea, terminas, pues terminas haciéndote responsable de las responsabilidades, valga la redundancia, de otros. Sí, Mariana. Creo que también compartimos ese punto y no sé si sea porque somos demasiado emocionales, quizá empáticas o como muy familiares, que cuando tú te das cuenta que alguien, sobre todo de tu familia o de tus amigos muy cercanos, está pasando por algo difícil, automáticamente tú quieres rescatarlos y bueno, si se trata de dinero, como que les facilitas las cosas, ya sea que les prestes dinero o les regalas dinero o les ayudas a solventar su problema económico que tienen en este momento y no piensas en ti, o sea, como que primero piensas en ellos, les resuelves la situación y ya después te quedas pensando y dices, chin, pues ese dinero ya quizá ya no lo voy a volver a ver o quizá van a pasar muchos meses, años de aquí a que me lo paguen o lo que sea y quizá tú sí necesitabas ese dinero para algo más. Entonces, a veces pasa esto, que nos ponemos en segundo lugar y no pensamos en nuestras necesidades, no pensamos en nuestros proyectos, en nuestras metas. Y no se trata de ser egoístas y no pensar en el otro, no ayudarlos, pero sí ser conscientes hasta qué punto tú puedes apoyarles y hasta qué, y también entender que no es tu responsabilidad. Claro. Bueno, al final de cuentas, creo que también es entender que cada quien es responsable de sus decisiones, sean buenas, sean malas, y también teniendo en cuenta que a lo mejor las nuestras no son 100% buenas o las correctas, y que Ujú. eso sucede, pero nosotros aprendemos de esas malas decisiones, de esas malas situaciones, y solamente aprendiendo podemos salir adelante. Si tú le robas ese aprendizaje a alguien más, ok, entonces estás aprendiendo tú, porque tú te estás haciendo, entre comillas, más responsable, o más bien estás poniendo a otros sobre ti, pero el otro jamás va a poder tomar esa responsabilidad de decir hasta aquí. Así es. Y otra, Mariana, que también llegamos a cometer es depender económicamente
de otras personas. Llámese amigos, esposo, familia. Sí, es un hecho y mira, es normal. Al principio obviamente dependemos de nuestros papás, creo que eso es algo natural y Ujú. todos empezamos por ahí, pero bueno, creo que hasta cierto punto es necesario, dijeran por ahí, cortar el cordón umbilical. Así es, Mariana. Y como bien dices, o sea, creo que, y sobre todo en las culturas como México, que es donde estamos, culturas latinas, estamos muy acostumbrados a tener este acercamiento con nuestros papás, porque pues somos muy cercanos y a veces es complicado el marcar esta línea entre cuando ya tú te empiezas a hacer cargo de ti, o a veces pasa de que tú empiezas a generar dinero y te haces cargo de tus papás y entonces tienes ese peso y tienes el cargo de tu familia, de todo lo demás, pero como bien decías, es importante tú tener esa independencia de que exista un dinero que tú estás generando para ti, porque eso te va a dar esa libertad de tú poder ocuparlo en tus proyectos, en tus cosas, tus necesidades y eso hace que vayas aprendiendo cómo funciona el dinero para ti, cómo tú necesitas manejarlo, qué te mueve a ti para ganar ese dinero. Claro, es un hecho. Y bueno, sobre todo también creo que es importante empezar a ser responsables, como bien lo dices, y esa responsabilidad te va a abrir las puertas a otra cosa. Creo que la parte financiera es una parte muy grande de nuestras vidas. Puede de verdad causar muchos problemas o puede crear muchísimas felicidades. Solamente depende de qué lado de la situación queremos estar, porque al final de cuentas es una, como bien lo decía, es algo tan grande en nuestras vidas que creo que necesitamos aprender de ella y darle la seriedad que debe de tener. Así es, Mariana. Pero a ver, esos fueron los errores que nosotros hemos cometido en algún momento. Pero hay otros errores que no hemos cometido, pero sí tenemos personas a nuestro alrededor que las han cometido o las hemos escuchado. Por ejemplo, Mariana, el no pensar en el futuro. O sea, de verdad, ¿cuántos de nosotros, y yo te puedo decir porque tengo gente a mi alrededor, que no piensa en el futuro y me refiero a que en cuanto les llega el cheque o el dinero, se lo gastan y que batallan así muchísimo para llegar al siguiente mes o al siguiente pago, pero no se ponen a pensar en que los trabajos no son eternos, que pueden pasar muchísimas cosas y si no se tiene cierto ahorro o no piensas en lo que va a pasar después, hay mucho riesgo y te la puedes llegar a pasar muy mal. Sí, sí, es un hecho. Y no necesariamente así, porque a ver, van a haber personas que te van a decir, yo llego a la siguiente quincena y el dinero no me falta, pero a ver, estás pensando para tu jubilación, estás pensando para cuando vayas a tener hijos, si los quieres tener, estás pensando para cuando te vayas a casar, si te quieres casar. Hay muchas situaciones que van a suceder en el futuro que es muy cierto, que es casi seguro que va a suceder que a lo mejor no estamos pensando hoy y que a lo mejor te saldría más barato si desde hoy te empiezas a preocupar. Claro, y como dices, son muchas situaciones que pueden pasar en medio, o sea, quizá tú tienes algún proyecto, como puede ser una boda, una familia, y también, aunque tú no tengas proyectos, nunca sabes qué va a pasar, alguna adversidad, alguna dificultad, y sí necesitamos estar preparados para ese tipo de situaciones, entonces nunca está de más tener un colchón o un extra de dinero para ese tipo de situaciones. Y también, como decías, para el retiro, porque nuestra generación, principalmente en México, ya no contamos con esa parte del retiro. Entonces, si no empezamos a pensar desde temprana edad o desde pronto, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros cuando ya nos jubilemos? Pues realmente nos la vamos a ver negras en un futuro. Así que sí, es importante empezar a pensar en eso. Van a haber personas que sí ya lo hacen y felicitaciones, me alegra muchísimo por esas personas. Hay personas que yo sé que no lo van a hacer, pero por favor es algo que al menos tienen que empezar a ver, empezar a indagar, empezar a investigar, porque sí es necesario, como bien lo dijo Fanny, al menos en México ya no hay jubilación. Otra cosa que he escuchado, Fanny, es que muchas veces, no sé si te ha pasado que
no sé, algún amigo o alguien tiene un negocio, pero no sabe hacia dónde se le está yendo su dinero o no sabe cómo crecer su negocio, o te dices que no puede ser posible porque el dinero no me alcanza, y tú le dices de que, entonces, ¿qué le haces a tu dinero? Pues no sé, no sé cuánto ganas, pues no, no sé. Sí, Mariana, sí me ha pasado mucho y creo que es un error muy grande porque, o sea, para todas esas personas que conocemos que tienen negocios pequeños o que son emprendedores o que están empezando a ganar dinero, pero que no están controlando sus finanzas, no están controlando el dinero que entra, el dinero que sale, pues realmente están perdiendo mucho porque, a ver, le están echando muchas ganas a su negocio, le están echando muchas ganas a su emprendimiento y quizá les esté yendo muy bien, realmente están teniendo muchas ventas, pero el dinero no lo ven, no saben a dónde se va, siempre están corriendo por dinero, siempre están debiendo, no saben en qué momento les está llegando. Eso realmente es algo que creo que debemos de trabajar mucho en preocuparnos más en saber cómo funciona el dinero. Y a veces no es tan complicado como parece, porque tengo muchas personas cercanas que me dicen, es que los números no se me dan, es que a mí no me gusta hablar del dinero, me estresa, pero es algo que tenemos que aprender y realmente una vez que te empiezas a involucrar no es tan complicado. Entonces hay muchas opciones, hay cursos gratis, hay información en internet, videos, pero sí es importante que te involucres, que no lo veas como algo innecesario porque es realmente lo que va a mover a tu negocio, el dinero. Entonces sí es muy, muy, muy importante que nos involucremos, que nos interesemos por aprender más porque nunca está de más, como decíamos, saber más, conocer y sobre todo, si de eso depende tu negocio, pues realmente invierte tiempo en ello. No lo veas como algo innecesario, velo como algo sumamente importante. Claro, a ver, aquí vamos a entrar en un debate porque hay personas que te van a decir, el dinero no lo es todo. Y hay personas que te van a decir, claro, es que el dinero a lo mejor no lo es todo, pero te va a dar todo lo que quieres. Es un hecho que el dinero es muy importante, es algo muy, muy grande, es vital en nuestras vidas, desgraciadamente. Así que creo que tenemos que darle la importancia que merece. Y necesariamente esa importancia viene de la educación, viene de entenderlo, viene de practicarlo, viene de conocerlo. Porque si no lo conoces, entonces, ¿cómo lo puedes controlar? Sí, puede ser que no sea todo el dinero, pero es una herramienta que te va a dar lo que quieres. Y justamente, Mariana, hablando de esto, creo que hay muchísima gente que nos va a poder decir, bueno, ok, ya me di cuenta que sí estoy cometiendo ciertos errores financieros, pero ¿por qué querría cambiarlos? ¿Por qué querría cambiarlos si hasta ahora pues he venido funcionando así, he venido trabajando de esta forma y no me ha pasado nada, no estoy en la cárcel, sigo teniendo que comer, sí debo, pero no pasa nada, o sea para todas esas personas que quizás están cuestionando por qué cambiar o por qué dejar de cometer todos estos errores financieros, yo les diría, una, el hecho de que ustedes lo hayan venido funcionando así o que conozcan a personas que viven así o que lo hacen así, no significa que sea lo correcto. Y también les diría preguntarse, ¿por qué no vivir de una forma diferente? Vivir de una forma donde el dinero no sea un problema, sino sea algo que realmente te llene de felicidad, incluso hablar de eso, porque te emociona, porque te llevas bien, tienes buena relación con el dinero sientas que llega hacia ti en vez de que se te va, se te escapa. Y que al revés, funcione como una herramienta para lograr todo lo que tú quieres. O sea, que el dinero trabaje contigo, que te ayude a crecer y a lograr muchas cosas, porque cuando tú realmente corriges todos estos errores y aprendes a cómo utilizarlo a tu favor, créeme que se vuelve muy divertido, se vuelve dinámico y realmente ves todo un mundo de posibilidades de todo lo que puedes hacer con ese dinero disponible para ti ahí cambia mucho la dinámica porque ya no es tú trabajar por el dinero, es el dinero trabaja para ti. Entonces, realmente vale la pena intentar hacer las cosas diferente.
vale la pena invertir en ti, invertir en aprender en cómo funciona, en aprender cómo mejorar, qué estamos haciendo mal, porque de verdad va a cambiar tu vida. Como bien dijo Mariana, el dinero no lo es todo, pero sí realmente cómo ayuda. Ayuda para vivir mejor, vivir diferente. Se vive muy, muy diferente, no preocupándose por dinero, no teniendo esa necesidad. Entonces, si podemos aprender a utilizarlo, ¿por qué no? Si podemos aprender a que trabaje a nuestro favor y que nos ayude a lograr nuestros sueños y nuestras metas, ¿por qué no? Realmente estar abiertos a esto. Claro, es un hecho. Y Fanny, ¿cuántas personas no cometemos estos errores? Tú y yo hablamos de lo que hemos hecho en el pasado, lo que seguimos haciendo, de los pies donde cojeamos. Eso no significa que el mundo es perfecto, eso no significa que si te equivocas no puedes remediar esa equivocación, eso no significa que en el futuro las cosas tienen que ser perfectas o que nada te va a suceder o que todo te tiene que salir bien. No, creo que siempre el tema del dinero es un tema que se toca con pincitas, pero es algo que tenemos que empezar a cambiar, porque sí cometemos errores, todos cometemos errores, creo que nadie está exento y a lo mejor las personas que están exentas pues tienen muchas personas alrededor que los pueden proteger. Yo no soy una de ellas y creo que la mayoría de las personas no somos exentas de no tener equivocaciones, entonces quitémonos ya la pena de decir me equivoqué y empecemos a decir me equivoqué, pero creo que puedo mejorar. Sí, Mariana, creo que como bien dices, todos podemos mejorar, todos podemos aprender y el dejar esa posibilidad abierta nos abre muchas puertas, nos abre muchas posibilidades. Y no hay que dejar todos estos aprendizajes, ni hay que dejar el dinero a la suerte, porque entonces vamos a dejar que alguien más controle nuestro futuro. Hay que dejarlo en nuestras manos, hay que tomar esa responsabilidad y realmente ser nosotros los que controlemos nuestro futuro, nuestras metas, nuestros sueños. ¿Cómo? Aprendiendo, cómo mejorando y cambiando lo que no estamos haciendo bien. Así vamos a poder llegar a todo lo que nosotros queremos. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. Por favor, déjenos allá abajo en la cajita de comentarios si alguna vez te ha pasado que compras algo y después de que lo compras dices, chin, este dinero mejor lo hubiera usado para otras cosas, pero no lo puedes regresar porque ya lo compraste, ya dijiste que lo ibas a dar, así que bueno, al final de cuentas te da un poco de cruda emocional decir, pues ya lo compré, ya que. Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Fanny, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye.